Hola, muy buenos días. Bienvenido a clase más de física. Hoy día con el solucionario del mini ensayo de fenómenos ondulatorios y sonido, que son 16 preguntas en total. Son preguntas más que nada conceptuales, por lo tanto va a ser algo bastante simple y rápido de resolver. Vamos con la primera pregunta. Dice así. Una onda sonora que viaja en el aire seco a 340 metros sobre segundo sufre una reflexión. Ojo con esto, bastante importante. Sufre una reflexión, ¿ya? Porque acá se puede confundir con que es una refracción, pero no, es una reflexión. ¿Qué implica eso? De que viene la onda, incide con una superficie y se refleja. Como así tú te ves en un espejo y te reflejas, ok, acá es exactamente lo mismo. La cual mantiene constante la frecuencia, sí, porque ante una reflexión no cambia la frecuencia, del sonido. Según esto, cabe esperar que tanto longitud de onda como rapidez de propagación, ojo, respecto a la longitud de onda y la rapidez de propagación, veamos qué dicen. Son directamente proporcionales y acá pueden existir las siguientes confusiones, que hay una fórmula justamente que dice que la rapidez de propagación es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces acá podría justamente existir una confusión, es decir, ok, la longitud de onda sube, la rapidez de propagación también, sí, es correcto, pero no, en este caso no lo es. Recuerda que la rapidez de propagación depende solamente del medio en el cual se propaga. Después dice, B, ¿tienen proporcionalidad directa al cuadrado? No, acá no hay nada al cuadrado. ¿Son inversamente proporcionales? Tampoco, no varían. Exacto, esa es la alternativa correcta. No van a variar, es una reflexión. Simplemente la onda va a rebotar contra un objeto y va a cambiar su dirección de propagación. Nada más que eso. Por lo tanto, no varían. Siguiente pregunta. Dice así. Desde un barco se envía verticalmente hacia abajo una señal sonora de frecuencia 50 Hz y recibe su eco 0,1 segundos después. Es decir, tenemos un barquito que está sobre el océano. Vamos a hacer un dibujo, un pseudo barco rapidito acá. Y envía al fondo del mar justamente una señal sonora que tiene una frecuencia, por lo que dicen ahí, de 50 Hz. 50 Hz. Y recibe su eco 0,5 segundos después. 0,5 segundos. Importante esto. Que reciba su eco significa de que el sonido llegó al fondo marino, rebotó y volvió a subir. En todo ese instante se demoró un tiempo de 0,5 segundos. ¿Cuál es la profundidad del mar en el lugar que se encuentra el barco? Considere la rapidez del sonido en el agua igual a 1500 metros sobre segundo. Ya, acá te digo desde ya que la frecuencia está solamente interviniendo, está como un factor que trata de confundirnos, es un distractor, pero no es algo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la rapidez de propagación en cinemática se calcula como distancia sobre tiempo. En este caso, yo tengo la rapidez de propagación que me la dan, que son 1500 metros sobre segundo. Me están preguntando la distancia justamente sobre el tiempo, ¿ya? Y el tiempo que demoró fueron 0,5 segundos. Por lo tanto, yo puedo encontrar la distancia, ojo, distancia que recorrió en ir y volver haciendo este cálculo. ¿Por qué en ir y volver? Porque estoy ocupando los 0,5 segundos. Entonces, el 0,5 pasa multiplicando, y al multiplicar 1500 por 0,5 me quedan 750 metros. Esa es la distancia que le tomó en ir y volver, la distancia total recorrida. Pero yo solamente quiero saber la distancia a la cual se encuentra el fondo del mar. Si tú te das cuenta, esta está en la respuesta, en la de letra D. Y la mayoría se equivoca y marca letra D de inmediato. Porque olvida que esa distancia calculada es justamente la distancia entre ir y volver. Y yo quiero saber la distancia en la cual está el fondo. Por lo tanto, esta distancia, lo que debo hacer ahora es dividirla en 2. Y al dividirla en 2 me da 375 metros. Por lo tanto, la distancia solamente en bajar es 375 metros, que es la mitad justamente de 750. Siguiente ejercicio, número 3. Una onda sonora sale del agua al aire. Ojo, del agua al aire. Al respecto, ¿cuál de las opciones siguientes es la correcta? Si me dicen que una onda sonora sale del agua al aire, va a cambiar el medio de propagación, por lo tanto la onda se va a refractar. La onda del sonido viaja más rápido en el agua que en el aire, por si acaso. Así que veamos, dice letra A, la rapidez de propagación de la onda disminuye al salir del agua. Correcto, esta es la alternativa correcta de inmediato, porque justamente el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Por lo tanto, cuando sale del agua, va a pasar al aire y va a viajar más lento. El sonido en el agua viaja aproximadamente sobre los 1000 metros sobre segundo, dependiendo del tipo de agua. Pero en el aire viaja a 340 metros sobre segundo. Recuerda de que el sonido viaja más rápido justamente en los lugares donde tenga mayor material, o más denso, podríamos decirlo. Ok, siguiente alternativa. Igual mejor vamos a revisar las demás alternativas. Dice, la rapidez de propagación V de la onda aumentó al salir del agua. No, no va a aumentar. La longitud de la onda aumenta al salir. No,
no va a aumentar. En este caso porque va a viajar más lento. Así que va a hacer todo lo contrario, va a disminuirse. La frecuencia de la onda aumenta, la frecuencia se mantiene constante cuando cambio el medio de propagación. Y el periodo de la onda, al propagarse por el aire, es mayor. Si la frecuencia es constante, el periodo también lo es. Así que por eso las demás son incorrectas. 4. El efecto Doppler en ondas sonoras se produce ¿cuándo? Recordemos que el efecto Doppler es cuando yo tengo una fuente que emite ondas y esa fuente se está acercando a un objeto. ¿Ya? Es decir, todo esto se mueve hacia la derecha y se acerca. Y eso genera, me quedó horrible el dibujo, lo voy a hacer nuevamente. Y esto genera justamente de que cuando una fuente se acerca a un objeto, va a generar una compresión de las ondas al moverse hacia allá. Y hacia el otro lado, como se está alejando, genera justamente que las ondas se separen y eso genera una disminución de la frecuencia. Acá aumenta la frecuencia y acá disminuye la frecuencia. El típico ejemplo de la ambulancia. Entonces, ¿cuándo se genera el efecto Doppler? Dice, ¿dos ondas de frecuencia parecida interfieren constructivamente? No. Eso es el fenómeno de interferencia constructiva. ¿Las ondas pasan de un medio de propagación a otro? No, eso es la refracción. ¿El emisor y el receptor de las ondas están en movimiento relativo entre sí? Exacto. ¿A qué se refiere con movimiento relativo? Lo explico de inmediato. Es que uno respecto al otro se tiene que estar moviendo. Eso es movimiento relativo. Veamos qué decían las demás. Dice, ¿las ondas se reflejan en las paredes fijas? No, eso es reflexión. ¿Y las ondas se difractan? No, eso es difracción. ¿Ya? Siguiente ejercicio, que dice así. El fenómeno que experimenta una onda cuando cambia de velocidad y dirección al pasar a otro medio de propagación se llama refracción. Y está, letra C, refracción. Ya la difracción no lo es, la reflexión, bueno, ya hemos hablado de estos fenómenos anteriormente. Pero es la refracción cuando la onda pasa de un medio a otro y cambia su dirección y velocidad de propagación. Siguiente pregunta, número 6. En un estudio de grabación, las paredes donde se graban están construidas con materiales adecuados para lograr aislar el sonido e impedir la reverberación y eco. Esto se puede realizar debido a que, antes de ver la alternativa, justamente los estudios de grabación es así. Están hechos con esas esponjitas o esa cáscara de huevo y están hechas de ese material justamente para evitar esos fenómenos. Porque imagínate estar grabando y que se escuche un eco. Sería súper mala la grabación. Entonces dice, esto se puede realizar debido a que a la absorción, sí, efectivamente la absorción del material es la que ayuda. A que se utilizan materiales absorbentes, también está relacionado al anterior. A la interferencia destructiva, no, no tiene nada que ver la interferencia destructiva acá. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Siempre hay que leer esta parte, porque a veces nos preguntan cuáles son las falsas. Así que ojo, ¿es o son verdaderas? Bueno, la 1 y la 2. Letra correcta, letra D. Siguiente ejercicio dice así. Al hablar en una gran habitación vacía es posible escuchar un eco. Este fenómeno se debe a que el sonido mayoritariamente el eco, se refleja, sí, porque el eco se produce por la reflexión del sonido, por el reflejo del sonido en las paredes. Absorbente, por absorbe, porque absorbe. No, ahí estaría mal, porque si tuviéramos material que absorbe el sonido, justamente no tendríamos eco, así que no se produce por eso. Transmite, en este caso, no. No es porque transmite. Cuando hablamos de que un sonido se transmite, cuando tiene la posibilidad de pasar de un medio a otro. Y en este caso, no es por eso. ¿Ya? Así que no. Por lo tanto, es de estas afirmaciones, ¿es o son verdaderas? Solo uno. Siguiente ejercicio, número 8, dice así. En las catedrales se produce un fenómeno conocido como reverberación, que es la mezcla del sonido, debido a la reflexión sucesiva de este. ¿De qué material cubrirían las paredes de la catedral para disminuir este efecto? ¿De qué material se podrían cubrir las paredes de la catedral para disminuir esto? Esas catedrales generalmente están hechas de mármol, de concreto, no son materiales absorbentes. Entonces acá nos dan la opción A, vidrio. Bueno, las catedrales tienen harto vidrio y se escucha igual este fenómeno. Madera, no, la madera igual es dura, va a reflejar justamente. Cerámica, no. ¿Qué tenemos que buscar? Un material que sea absorbente, que sea blandito. Cortinas, letra D de dedo. Siguiente ejercicio. Dice así, el silbido de un tren se escucha con distinta frecuencia cuando se acerca hacia nosotros. Detenidos en la estación de trenes, cuando se aleja, este fenómeno se explica por, es decir, que el sonido del tren va a cambiar. Lo que nos dicen acá básicamente es que va a cambiar cuando se acerca o se aleja de la estación, va a cambiar. Este fenómeno se explica justamente la misma situación de la ambulancia. Cuando una ambulancia se está acercando, escuchamos un tono más agudo porque la frecuencia va aumentando y cuando se va alejando es más grave.
Y este es justamente el efecto Doppler, que es la modificación de la percepción de la frecuencia respecto a un observador que está en movimiento relativo con nosotros. ¿Ya? Siguiente ejercicio dice así. En la figura se muestran dos ondas, onda 1 y onda 2. Si entre ellas existe la interferencia destructiva, la onda resultante es, ojo, interferencia destructiva, es decir, se van a anular. ¿Por qué? Porque están desfasadas en el periodo de oscilación. Fíjate, cuando ella está en su mínimo, esta está en su máxima. Y así están invertidas una respecto al otro. Al sumarlas, estas dos ondas, una va a quedar hacia abajo y otra hacia arriba, van a quedar de la siguiente manera. Pero justamente si esto es una cuerda vibrante, por ejemplo, una cuerda no puede estar arriba y abajo al mismo tiempo. Por lo tanto, esos movimientos se cancelan y queda realmente algo casi horizontal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A. Siguiente ejercicio. Si una onda incidente llega formando un ángulo respecto a la perpendicular, entonces al transmitirse al otro medio cambia la dirección de su propagación. Este fenómeno se conoce como... A ver, la clave acá está en entender que me están diciendo que se transmite a otro medio. Va a cambiar su dirección de propagación. Cuando una onda pasa de un medio a otro, el fenómeno que ocurre acá es el fenómeno de refracción. Letra D, refracción. Están los demás fenómenos ondulatorios, pero justamente cuando cambia de un medio a otro. Lo que tiene que ver con el ángulo, eso lo vamos a ver cuando veamos luz. Justamente la refracción de la luz tiene que ver justamente con el ángulo y todas esas cosas. Ya, pero cuando una onda pasa de un medio a otro, eso es refracción. Listo, da lo mismo su ángulo. Siguiente ejercicio, número 12, dice así. La frecuencia del sonido percibida por un observador en reposo. Ojo, la frecuencia del sonido percibida por un observador en reposo. Estamos hablando de la frecuencia. Y el observador está en reposo. Dice, ¿aumenta cuando se acerca o se aleja la fuente sonora del observador? Es decir, tenemos un observador en reposo y nos están diciendo que la frecuencia aumenta o cuando se acerca o cuando se aleja. Sí, efectivamente aumenta la frecuencia cuando se acerca, pero cuando se aleja no aumenta. Letra B. ¿Disminuye cuando se acerca o se aleja la fuente sonora del observador? Dice disminuye cuando se acerca o se aleja. Disminuye cuando se aleja, no cuando se acerca. Después letra C. Aumenta cuando se acerca y disminuye cuando se aleja la fuente sonora del observador. Esta es justamente la correcta, porque fíjate. Dice, aumenta cuando se acerca. Efectivamente es así. Si tengo una fuente sonora acercándose a mí, emitiendo un sonido, aumenta su frecuencia. Y después dice, disminuye cuando se aleja. También es así. Cuando se aleja la fuente sonora de mí, voy a sentir una disminución de su frecuencia y va a sonar más grave. ¿Ya? Así que esa es la letra correcta. Siguiente ejercicio. Una bocina emite un sonido fijo de frecuencia 1800 Hz en el aire y en el agua. Con respecto a estos sonidos, ojo, lo que nos dicen acá es de que la frecuencia es fija en el aire y en el agua. Ya, sabemos que el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Así que veamos lo siguiente. ¿Ambos tienen el mismo periodo? Sí. ¿Por qué? Porque el periodo es justamente el recíproco de la frecuencia. Por lo tanto, si tanto en el agua como en el aire tienen la misma frecuencia, van a tener el mismo periodo. Correcto. ¿Ambos tienen la misma longitud de onda? No. Acá sí que no. ¿Por qué? Porque de la fórmula rapidez es igual a longitud de onda multiplicado por frecuencia, lo que va a ocurrir es que me va a quedar que la longitud de onda es igual a la rapidez sobre la frecuencia. Eso es lo que me va a quedar. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? De que la rapidez es distinta en el agua y en el aire. La frecuencia es la misma. Entonces, este número va a ser distinto en el agua y en el aire, y ese número ser igual, la longitud de onda va a ser distinta. Por lo tanto, no tienen la misma longitud de onda. ¿Necesariamente tienen distinta rapidez de propagación? Sí. El sonido viaja con rapidez distinta en el agua y en el aire, así que necesariamente tiene distinta rapidez de propagación. Por lo tanto, las correctas serían son correctas 1 y 3. Letra D de dedo. Pregunta número 14. Quedan solo 3. La característica de la onda relacionada con el volumen de un sonido es... A ver, cuando yo tengo el perfil de onda, el gráfico, el que me dice qué onda tiene más volumen que otra es justamente la amplitud. Por ejemplo, de las dos ondas que yo estoy dibujando ahora, la azul tiene menos amplitud que la roja, por lo tanto la roja tendría más volumen. Por lo tanto, justamente la amplitud es la que se relaciona justamente con el volumen de un sonido. Siguiente ejercicio, número 15, dice así. En un concierto, un bajo y una guitarra generan la misma nota musical y con la misma intensidad.
¿A qué hace referencia la intensidad? Ojo, la intensidad hace referencia al volumen, es decir, las dos suenan igual de fuerte, podríamos decir. Y además nos dicen que genera la misma nota musical, por lo tanto, la misma frecuencia. Recuerda que la frecuencia está asociada a la nota musical y la intensidad o lo fuerte que suena un sonido al volumen. La característica que permite a la audiencia distinguir entre un instrumento musical y otro es, primero que todo, la frecuencia no me va a permitir distinguir entre uno y otro, ya que los dos tienen la misma frecuencia. El volumen tampoco. Por lo tanto, ¿cuál es la característica? Es el timbre. El timbre justamente es lo que le da ese sonido distinto a los instrumentos musicales y que depende justamente del medio o del material con el cual se construyó el instrumento. Entonces, es justamente el timbre la respuesta correcta. Todo instrumento musical tiene un timbre propio, ¿ya? Aunque lo hagan muy parecido, todos tienen un timbre propio. Y última pregunta, número 16. Ves que esta clase era bastante conceptual, casi nada de cálculo, de hecho nada de cálculo diría yo. 16. Con respecto al rango audible humano del sonido, ojo, rango audible del humano. Primero que todo, antes de ver las alternativas, tienes que saber que el rango audible del ser humano es desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Ese es el rango audible del ser humano. Entonces, un sonido de 30.000, Hz se puede escuchar si disminuimos su intensidad. No se escucha, el ser humano no lo va a escuchar porque llegamos solamente hasta los 20.000 Hz. En un mismo medio, ¿los ultrasonidos y los infrasonidos viajan a la misma rapidez? Sí. Los ultra y los infrasonidos son sonidos que están fuera de este rango audible. Pero sabemos justamente de que la rapidez de propagación de un sonido en el aire no depende de su frecuencia, depende simplemente del aire. Y todos viajan a 340 metros sobre segundo. Después dice 3. ¿Nuestro oído es incapaz de escuchar sonidos bajo los 20 Hz? Sí, es correcto. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería 2 y 3, es decir, letra D, de dedo. Y así hemos terminado el solucionario del mini ensayo. Espero que te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.